A todos y bienvenidos de nuevo a su rincón favorito de análisis y chismorreo del mundo del entretenimiento turco. Hoy traemos a colación un tema que ha encendido las redes sociales, ha provocado ríos de tinta digital y, francamente, ha dejado a muchos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman, el galán turco que ha conquistado el mundo, y una reciente declaración suya que ha resurgido el fantasma, o quizás el sueño, de una de las parejas más queridas y emblemáticas de la televisión, el y Demet Özdemir. Sí, escucharon bien. Desde tierras portuguesas, Can ha vuelto a ser el centro de todas las miradas, pero esta vez, no solo por su innegable carisma o por algún nuevo proyecto televisivo, sino por unas palabras. Unas palabras que pronunció y que, sin duda, han dejado una profunda huella, especialmente entre aquellos que siguen de cerca la relación, o no relación, entre él y Demet Özdemir. Si aún no eres parte de nuestra vibrante comunidad de amantes de las series turcas, te invito de corazón a darle a ese botón de suscribirte justo aquí abajo y, por supuesto, a activar la campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos que subimos semana tras semana. Créanme, este tema es de los que no querrán perderse, porque vamos a desgranar cada detalle de lo que Can dijo y lo que podría significar para el futuro, o el pasado, de esta inolvidable dupla. Pues bien, adentrémonos en el epicentro de este huracán mediático. Can Yaman ha estado viajando por Europa, consolidando su estatus de estrella internacional. Su reciente visita a Portugal no fue la excepción. Fue recibido como de costumbre con un entusiasmo arrollador por miles de fans que lo adoran. Lisboa, una ciudad que de por sí ya tiene un encanto particular, se transformó en un hervidero de emociones. Desde el momento en que pisó suelo portugués, cada uno de sus movimientos fue documentado, cada sonrisa capturada y cada interacción con sus seguidores se convirtió en un tesoro para quienes lo admiran. Su agenda estaba repleta, eventos de marcas, encuentros con la prensa, alguna que otra aparición pública y, por supuesto, tiempo para saludar y agradecer a esa legión de fans que lo sigue incondicionalmente. Can Yaman, con su característica humildad y su sonrisa contagiosa, se mostró accesible, cercano, y siempre agradecido por tanto cariño. Era un Can en su máxima expresión, un profesional consolidado que sabe cómo manejarse bajo los reflectores y cómo conectar con su público. Pero entre tanta euforia y flashes, nadie esperaba que de sus labios saliera una declaración que iba a resonar tan fuerte y que iba a remover tantas fibras sensibles. El momento clave, ese instante que cambió la dinámica de las conversaciones y encendió la mecha de la especulación, se dio durante una de las tantas interacciones. Fue en un contexto relajado, aparentemente, donde se le preguntó sobre diversos aspectos de su carrera, su vida y sus aspiraciones futuras. Es en estos momentos de aparente informalidad donde a veces surgen las verdades más impactantes, las reflexiones más genuinas. La pregunta, formulada quizás con la inocencia de quien busca una anécdota, o quizás con la astucia de quien persigue un titular, se centró en sus trabajos anteriores y en sus coprotagonistas. Y ahí, amigos, es donde Can Yaman hizo una pausa que ahora, en retrospectiva, parece cargada de significado, y pronunció unas palabras sobre Demet Özdemir que han dejado a todo el mundo boquiabierto. No fue un simple "trabajó bien" o un "es una buena actriz". Fue algo mucho más profundo, más personal, que resonó con la nostalgia y la química innegable que ambos compartieron en pantalla. Lo que Can Yaman dijo y que ha sorprendido a propios y extraños, fue una reflexión que trascendió lo meramente profesional. Él habría afirmado con una sinceridad que muchos interpretaron como palpable, que la química que tuvo con Demet Özdemir en Erkenci fue algo único e irrepetible. Fue más allá, aludiendo a que esa conexión no solo era actoral, sino que había una sintonía especial, una magia que se generaba entre ellos de forma natural, tanto frente a las cámaras como en el set. Se refirió a ella no solo como una compañera talentosa, sino como una pieza fundamental en el éxito de la serie y en el impacto que tuvo en su propia carrera. Mencionó la facilidad con la que conectaban, la manera en que podían entenderse sin palabras, y cómo esa simbiosis fue crucial para dar vida a los personajes de Can Divit y Sanem Aydin de una forma tan auténtica y memorable. En esencia, Can Yaman estaba reconociendo no solo el talento de Demet, sino esa chispa indefinible que solo surge con ciertas personas, esa energía que trasciende la pantalla y que los convirtió en un fenómeno global. ¿Y por qué es esta declaración tan sorprendente? Bueno, la respuesta radica en varios factores que la hacen destacar de cualquier otra mención pasada. Primero, y quizás o más obvio, es el paso del tiempo. Han transcurrido varios años desde que Erkenci llegó a su fin.
En este tiempo, tanto Can como Demet han seguido caminos separados, tanto profesional como personalmente. Ambos han tenido otros proyectos exitosos, otras parejas de alto perfil y han continuado creciendo en sus respectivas carreras. Durante este periodo, si bien han mantenido un respeto mutuo público, las menciones directas y tan explícitas sobre su química o su relación de trabajo han sido relativamente escasas o, al menos, mucho más cautelosas. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, es conocida por la discreción que a menudo se impone a los actores sobre sus vidas personales y sus relaciones pasadas, sobre todo cuando hay tanto en juego como la reputación o los futuros contratos. Segundo, la profundidad de sus palabras. Can no solo elogió la profesionalidad de Demet, algo que podría esperarse. Él se adentró en el terreno de la química única e irrepetible, lo cual es una declaración muy potente. Es admitir que a pesar de haber trabajado con otras actrices y de haber tenido otras relaciones significativas, esa conexión en particular con Demet es algo que no ha podido replicar. Esta afirmación no es menor, es un reconocimiento tácito de que lo que vivieron juntos, en el set y quizás fuera de él, fue extraordinario y dejó una marca indeleble. Para los fans de Candem, esta es la validación que muchos esperaban, una especie de confirmación de que esa magia que ellos veían en pantalla no era solo producto de la ficción, sino que tenía un fundamento real. Y tercero, el contexto personal de ambos. Demet Özdemir, como muchos saben, recientemente experimentó un divorcio. Si bien se ha mantenido profesional y enfocada en su carrera, es un momento en el que cualquier mención del pasado puede tener un eco diferente. Por su parte, Can Yaman también ha tenido relaciones sentimentales muy mediáticas y ha continuado su ascenso en el panorama internacional. Que él, en este momento específico, y desde un país tan lejano a Turquía como Portugal, decida abrir su corazón de esta manera sobre Demet, es lo que ha provocado esta ola de asombro y especulación. Es una movida audaz, o quizás simplemente una confesión honesta que no pudo contener. La reacción de los fans, como era de esperarse, ha sido un torbellino de emociones. En las redes sociales, los hashtags #Candem y #Erkencikus volvieron a ser tendencia global en cuestión de horas. Los grupos de fans explotaron con teorías, memes, y un sinfín de mensajes que celebraban esta confirmación de la química legendaria entre ellos. Para muchos de los shippers de Can y Demet, aquellos que siempre han deseado verlos juntos en la vida real, esta declaración fue como un bálsamo para el alma, una chispa de esperanza renovada. No es raro que las parejas de ficción tan queridas generen un deseo en el público de ver esa misma conexión trascender la pantalla, y Can Yaman acaba de echar más leña a ese fuego. Pero por supuesto, no todas las reacciones fueron de pura alegría. También hubo quienes se mostraron más escépticos, preguntándose si se trataba de una estrategia de marketing, un guiño al pasado para reavivar el interés en sus trabajos, o incluso una indirecta para alguien más. Sin embargo, la mayoría de los comentarios reflejaban una profunda gratitud por la honestidad de Can y una clara añoranza por los días de Erkencikus y la pareja que allí formaron. Para entender la magnitud de esta declaración, es fundamental recordar el fenómeno que fue Erkencikus. No fue solo una serie romántica, fue un antes y un después para el drama turco a nivel internacional. La historia de Candibit, el fotógrafo aventurero y libre, y Sanem Aydin, la joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, capturó la imaginación de millones de espectadores en todo el mundo. Pero lo que realmente elevó la serie a la categoría de culto fue la innegable efervescencia entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su química era palpable en cada mirada, cada toque, cada beso. Era una mezcla explosiva de pasión, humor, ternura y un magnetismo que traspasaba la pantalla. Los diálogos, aunque bien escritos, cobraban vida de una manera única gracias a su interpretación conjunta. Su complicidad era tan evidente que era casi imposible no creer en el amor que sus personajes se profesaban. Es esa química la que se ha convertido en el estándar de oro para muchas otras parejas de series turcas, un listón muy alto que pocos han logrado alcanzar. Después del éxito de la serie, la presión sobre ellos fue inmensa. Los rumores sobre una relación real fuera de cámara se dispararon, alimentados por fotos, vídeos y la evidente cercanía que mostraban en eventos y detrás de escena. Sin embargo, ambos mantuvieron la postura de ser solo amigos y compañeros, aunque a veces esa línea parecía muy difusa para los ojos de los fans. Con el tiempo, sus caminos se separaron. Demet se enfocó en otros proyectos exitosos como Doğu Kaderimdir y Anfara, consolidándose como una de las actrices más versátiles y queridas de Turquía.
Su vida personal también tomó rumbos diferentes, llegando al matrimonio con el cantante Oguzhan Koc, una unión que lamentablemente no perduró. Khan, por su parte, emprendió una ambiciosa carrera internacional, mudándose a Italia, donde ha protagonizado series como Viola come il mare y se prepara para proyectos de gran envergadura como Sandokan. En este contexto de vidas tan dispares y evoluciones personales tan marcadas, la declaración de Khan en Portugal adquiere un peso aún mayor. No es el comentario de un compañero que acaba de terminar un proyecto, sino la reflexión de alguien que ha recorrido un largo camino y mira hacia atrás con una perspectiva diferente. Entonces, ¿podemos interpretar de las palabras de Can Yaman? ¿Es un simple reconocimiento profesional, una nostálgica mirada al pasado, o hay algo más subyacente? Por un lado, podría ser una honesta apreciación del talento y la energía que Demet Özdemir aportó a Erkenzicus. Después de todo, es un hecho innegable que ella fue su pareja de baile perfecta en esa serie, y un artista siempre reconoce a otro artista que lo eleva. Podría ser un reconocimiento de que, como actor, uno no siempre encuentra esa chispa especial con cada coprotagonista, y cuando la encuentra, es algo digno de ser valorado y recordado. Es un sello de calidad que él le está poniendo a su trabajo conjunto. Por otro lado, la frase única e irrepetible suena a algo más que una simple valoración profesional. Implica una singularidad, una exclusividad que evoca sentimientos más profundos. Podría estar sugiriendo que a pesar de sus posteriores relaciones o proyectos, esa conexión específica con Demet no ha sido superada ni igualada. Esto abre la puerta a la especulación sobre si existieron sentimientos genuinos y profundos entre ellos que por diversas razones, no pudieron florecer o perdurar. No olvidemos que muchas veces las estrellas de Hollywood o de cualquier industria del entretenimiento, años después, hablan con gran cariño y hasta cierto arrepentimiento de relaciones que no prosperaron debido a la presión mediática o las exigencias de sus carreras. ¿Podría ser este un guiño a algo así? Can Yaman siempre ha sido una persona bastante abierta con sus sentimientos, aunque a veces sus palabras puedan ser malinterpretadas, por lo que una declaración tan directa podría ser simplemente su forma de expresar una verdad que lleva dentro. Desde la perspectiva de Demet Özdemir, es poco probable que reaccione públicamente a estas palabras. Ella siempre ha mantenido una postura discreta respecto a su vida privada y sus relaciones pasadas, enfocándose en su carrera y en su bienestar personal. Después de su divorcio, su prioridad ha sido la sanación y el crecimiento personal. Una respuesta a la declaración de Khan podría desviar la atención de sus proyectos actuales o reabrir heridas del pasado que quizás prefiere mantener cerradas. Su silencio en este caso es probablemente una declaración en sí misma, una muestra de madurez y de la decisión de mirar hacia adelante sin alimentar el circo mediático. No obstante, es innegable que las palabras de Khan le habrán llegado, y quizás habrán provocado una reflexión interna sobre aquellos tiempos dorados de Erkenzicus. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Podría esta declaración abrir la puerta a una futura colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir? La industria siempre busca el éxito, y la nostalgia es un motor poderoso. Un reencuentro en pantalla de la pareja Kandem sería, sin duda, un evento masivo y generaría un interés sin precedentes. Sin embargo, los caminos de ambos son ahora muy diferentes. Khan está firmemente establecido en Italia, con una carrera que lo lleva a proyectos de gran envergadura internacional. Demet, por su parte, sigue siendo una figura central en la televisión turca, con roles que desafían su versatilidad. Coordinar sus agendas, encontrar un guión que les haga justicia, y que no se sienta como una simple repetición, y superar las posibles complejidades personales, sería un desafío monumental. Pero en el mundo del entretenimiento, nunca se puede decir nunca. La idea de verlos juntos de nuevo sigue siendo un sueño para millones, y estas palabras de Can Yaman han vuelto a encender esa esperanza con fuerza renovada. En resumen, la declaración de Can Yaman desde Portugal sobre Demet Özdemir ha sido un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento turco y entre sus fans globales. Sus palabras, cargadas de sinceridad y nostalgia, han reconocido la química única e irrepetible que compartió con Demet en Erkenzicus, reavivando un sinfín de emociones y especulaciones. Es un recordatorio poderoso de la magia que crearon juntos en pantalla y porque, a pesar del tiempo, la distancia y los caminos separados, esa chispa sigue viva en el imaginario colectivo. Ya sea una
Simple valoración profesional, una confesión nostálgica o algo más profundo, lo cierto es que Khan ha puesto de nuevo a Demet en el centro de la conversación, demostrando que su legado como pareja de ficción es, hasta el día de hoy, inigualable. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis tan detallado y apasionante. Es un tema que toca las fibras más sensibles de muchos de nosotros, ¿verdad? Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la declaración de Khan fue un gesto sincero de admiración, un guiño al pasado lleno de cariño, o quizás hay algo más que no estamos viendo? ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo en algún proyecto? Déjenme todas sus opiniones, sus teorías y sus sentimientos en la sección de comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes sobre este fascinante tema. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este profundo análisis, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con otros fans de Khan y Demet que conozcan, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Hasta la próxima, y que la magia del entretenimiento turco siga iluminando sus pantallas. Un abrazo enorme.